Mis queridas amigas y amigos, quiero que imaginen dos familias viviendo en el mismo suburbio a las afueras de Dallas, Texas. La primera familia, Kevin y María, gana $155,000 combinados anualmente. Compraron una casa de 4 habitaciones por $320,000. El pago de la hipoteca, incluyendo impuestos y seguro, llegó a $2,100 mensuales. La casa tenía más espacio del que necesitaban en ese momento, pero pensaron que crecerían para llenarla. La segunda familia, James y Patricia, gana $162,000 combinados, ingresos casi idénticos. En 2016, compraron una casa de 3 habitaciones por $215,000. El pago de la hipoteca llegó a $1,400 mensuales. La casa era modesta. Los niños compartieron una habitación hasta que el mayor se fue a la universidad. La oficina en casa también servía como habitación de huéspedes. Funcionaba, pero los visitantes siempre comentaban que podían permitirse algo más bonito. 10 años después, en 2026, ambas familias están en sus finales de los 40. Kevin y María tienen $140,000 en ahorros para la jubilación. James y Patricia tienen $620,000 en ahorros para la jubilación. El mismo suburbio, el mismo punto de partida, ingresos casi idénticos durante la misma década. Una familia construyó riqueza. La otra familia construyó una casa que apenas pueden permitirse dejar. Y yo, mis queridas, con más de 20 años en el mundo financiero y habiendo construido mi propio patrimonio millonario, he visto esta historia repetirse miles de veces. Hoy voy a explicarles exactamente por qué la diferencia de $700 mensuales en los pagos de hipoteca explica parte de la brecha, pero la verdadera divergencia va mucho más profunda que la hipoteca. La casa más grande no solo costó más comprarla. Costó más calentarla, más enfriarla, más amueblarla. Más mantenerla, más asegurarla y más en impuestos. Absorbió dinero de maneras que Kevin y María nunca anticiparon cuando firmaron los documentos de cierre. La casa más grande también cambió su psicología. Una vez que poseyeron una casa de 4 habitaciones en un desarrollo más bonito, sintieron presión de llenarla con muebles que combinaran con el entorno. Sintieron presión de acondicionar el jardín más grande. Sintieron presión de manejar autos que no parecieran fuera de lugar en la entrada. La casa se convirtió en el ancla alrededor de la cual orbitaba cada otra decisión financiera. Esta no es una historia sobre dos familias en Dallas. Es una historia sobre cómo las decisiones de vivienda se componen en cada otra elección financiera que harán durante décadas. La casa que compren determina cuánto pueden ahorrar, cuánto pueden invertir, cuánta flexibilidad tienen en su carrera y, en última instancia, si se jubilan con opciones o se jubilan con ansiedad. La casa más grande es el mayor destructor de riqueza en América, porque no se siente como un destructor de riqueza. Se siente como progreso. Antes de explicarles los mecanismos específicos por los que una casa más grande destruye riqueza, permítanme establecer las matemáticas fundamentales que la mayoría de los compradores de casas nunca ven. Cuando las personas evalúan si pueden pagar una casa, generalmente miran el pago de la hipoteca y lo comparan con sus ingresos. Si el pago es menos del 28 al 30% de los ingresos brutos, los prestamistas aprueban el préstamo. El comprador asume que esto significa que puede pagar la casa. Este cálculo es peligrosamente incompleto. El pago de la hipoteca representa aproximadamente del 50 al 60% del costo real de poseer una casa. El 40 a 50% restante se esconde en categorías que no aparecen en los documentos de cierre, pero que aparecen inexorablemente en sus estados de cuenta bancarios durante todo el tiempo que posean la propiedad. Y esto, mis queridas, es exactamente lo que nadie les explica cuando están paradas frente a esa casa hermosa soñando con las posibilidades. Permítanme desglosar a dónde va realmente el dinero. Los impuestos sobre la propiedad varían dramáticamente según la ubicación, pero el promedio nacional ronda el 1.1% del valor tasado anualmente. En una casa de $500,000, esos son $5,500 al año, o $458 mensuales. En una casa de $300,000, son $3,300 anuales, o $275 mensuales. La diferencia son $183 mensuales, o $2,200 anuales solo en impuestos.
El seguro del propietario promedia aproximadamente $2.300 anuales para una casa de precio mediano en 2026, pero escala con el valor de la casa y el costo de reposición. La brecha entre asegurar una casa de $300.000 y una de $500.000 puede fácilmente alcanzar de $600 a $1.000 anuales. El mantenimiento y las reparaciones siguen una regla general confiable: presupuesten del 1 al 2% del valor de la casa anualmente para el mantenimiento. En una casa de $500.000, esos son de $5.000 a $10.000 al año. En una casa de $300.000, son de $3.000 a $6.000 al año. La diferencia de $200.000 en precio se traduce en $2.000 a $4.000 adicionales en costos anuales de mantenimiento. Los servicios públicos escalan con los metros cuadrados de maneras que se componen. Una casa de 230 metros cuadrados cuesta aproximadamente del 40 al 60% más calentar y enfriar que una de 140 metros cuadrados. La diferencia puede fácilmente alcanzar de $150 a $250 mensuales, o de $1.800 a $3.000 anuales. Amueblar una casa más grande requiere más muebles, más decoración, más tratamientos para ventanas, más alfombras, más de todo. El estadounidense promedio gasta aproximadamente $50 por metro cuadrado amueblando una casa nueva cuando incluyes muebles, electrodomésticos y decoración básica. 1.000 pies cuadrados adicionales significa $50.000 adicionales en costos de amueblamiento, a menudo financiados con tarjetas de crédito o líneas de crédito sobre la vivienda que agregan intereses al total. Sumemos estos costos ocultos para la comparación entre una casa de $300.000 y una de $500.000. Impuestos sobre la propiedad adicionales, $2.200 anuales. Seguro adicional, $800 anuales. Mantenimiento adicional, $3.000 anuales. Servicios públicos adicionales, $2.400 anuales. Total de costos anuales adicionales más allá de la hipoteca, $8.400. Esos son $700 al mes en costos que no aparecen en el cálculo del pago de la hipoteca. Combinados con el pago de hipoteca más alto en sí, la diferencia de costo mensual real entre estas dos casas supera los $1.400. $1.400 al mes son $16.800 al año. Invertidos con rendimientos promedio del 8% durante 25 años, esos $16.800 anuales se convierten en aproximadamente $1.300.000. La casa más grande no cuesta $200.000 más. Cuesta más de $1 millón más cuando se tienen en cuenta los gastos continuos y el costo de oportunidad del dinero que nunca se invierte. Estas son las matemáticas que las calculadoras de hipotecas no les muestran. Estas son las matemáticas que los agentes de bienes raíces no explican. Estas son las matemáticas que transforman una casa de una inversión en una máquina de destrucción de riqueza. Y mis queridas, cuando entiendan este cálculo, todo cambia. El primer mecanismo por el que una casa más grande destruye riqueza es la trampa del pago inicial. Para comprar una casa de $500.000 con el 20% de entrada, necesitan $100.000 en efectivo al cierre. Para comprar una casa de $300.000 con el 20% de entrada, necesitan $60.000. Esa diferencia de $40.000 en el pago inicial representa $40.000 que nunca se componen en sus cuentas de inversión. $40.000 invertidos con rendimientos del 8% durante 25 años se convierten en aproximadamente $274.000. Durante 30 años, se convierten en aproximadamente $402.000. La casa más grande no solo requirió un pago inicial más grande. Requirió sacrificar un futuro de $400.000 para hacer ese pago inicial. La mayoría de las personas no experimentan esto como un sacrificio porque nunca ven crecer el dinero. Los rendimientos de inversión son teóricos. La casa es tangible. El peso psicológico recae enteramente en lo que pueden tocar y ver, pero el dinero se ha ido independientemente de si sienten su ausencia. El segundo mecanismo es la presión del flujo de caja mensual. El costo de vivienda mensual más alto de Kevin y María no solo desapareció en la casa. Desplazó dinero que habría ido a otro lugar. ¿De dónde viene ese dinero adicional? Viene de las contribuciones para la jubilación. Viene de la construcción del fondo de emergencia. Viene del ahorro para la universidad de los hijos.
Viene de las cuentas de inversión. Viene del margen financiero que proporciona flexibilidad y seguridad. Una familia que podría haber ahorrado el 20% de sus ingresos ahora ahorra el 8% porque la casa absorbió la diferencia. Una familia que podría haber maximizado sus contribuciones al plan de jubilación ahora contribuye apenas lo suficiente para obtener la igualación del empleador. Una familia que podría haber construido un fondo de emergencia de 6 meses permanece perpetuamente en 2 meses. La presión es invisible porque se define por la ausencia. No ven las contribuciones de jubilación que no sucedieron. No extrañan el crecimiento de inversión que nunca ocurrió. Solo se sienten vagamente apretadas cada mes sin entender por qué. Kevin y María ganaron $155.000 anuales durante una década. Si hubieran comprado la casa más pequeña e invertido la diferencia mensual de $1.400 en fondos indexados al 8% de rendimiento promedio, habrían acumulado aproximadamente $258.000 en esa cuenta de inversión, sola durante 10 años. No tienen esos $258.000. La casa los absorbió. El tercer mecanismo es el anclaje de la inflación del estilo de vida. Una casa no es solo una estructura. Es un contexto social. Crea expectativas sobre cómo vivirán dentro de ella y qué poseerán para llenarla. Los muebles viejos de Kevin y María se veían mal en las habitaciones más grandes. La escala era incorrecta. El sofá que llenaba su sala de estar anterior se veía perdido en el nuevo espacio. Compraron un sofá seccional más grande por $3.800. El comedor necesitaba una mesa que encajara en la habitación, $2.200. El dormitorio principal tenía espacio para una zona de estar. Agregaron 2 sillas y una mesa auxiliar, $1.400. Los niños ahora tenían cada uno su propia habitación. Cada habitación necesitaba un conjunto de dormitorio completo en lugar de los muebles compartidos que habían tenido antes, $6.200. El jardín trasero era el doble del tamaño de su jardín anterior. Necesitaba paisajismo, un patio, muebles para exteriores, $9.500 en los primeros 2 años. Ninguna de estas compras se sentía extravagante individualmente. Cada una se sentía como el mínimo requerido para hacer que la casa se sintiera como un hogar, pero el total acumulado superó los $25.000 en amueblamiento y mejoras dentro de los primeros 3 años. James y Patricia no tuvieron estos gastos. Su casa más pequeña encajaba con sus muebles existentes. Gastaron aproximadamente $4.000 haciendo que su casa se sintiera como un hogar. La diferencia de $21.000 en costos de instalación invertida al 8% durante 20 años se convierte en aproximadamente $98.000. El cuarto mecanismo es la bomba de tiempo del mantenimiento. Cada componente de una casa tiene una vida útil. Los techos duran de 20 a 30 años. Los sistemas de aire acondicionado duran de 15 a 20 años. Los calentadores de agua duran de 10 a 15 años. Los electrodomésticos duran de 10 a 15 años. Una casa más grande tiene más de todo, más área de techo, más capacidad de climatización, más baños con más calentadores de agua, más electrodomésticos, más superficie exterior para pintar. Kevin y María reemplazaron su techo en el año 7. Costo, $18.500. Su techo tenía 220 metros cuadrados. James y Patricia reemplazaron su techo en el año 8. Costo, $11.200. Su techo tenía 140 metros cuadrados. Kevin y María reemplazaron su sistema de climatización en el año 6. Costo, $14.000 para un sistema de 5 toneladas para manejar sus 230 metros cuadrados. James y Patricia reemplazaron su sistema de climatización en el año 9. Costo, $8.200 para un sistema de 3 toneladas. El patrón se repite en cada sistema principal. La casa más grande cuesta más reparar y reemplazar, y necesita esas reparaciones y reemplazos con la misma frecuencia que la casa más pequeña. Durante un periodo de propiedad de 30 años, el diferencial de mantenimiento entre una casa de $500.000 y una de $300.000 fácilmente supera los $75.000. El quinto mecanismo es la aceleración de los impuestos sobre la propiedad. Los impuestos sobre la propiedad no se mantienen constantes.
Aumentan a medida que los valores de las propiedades aumentan, y aumentan a medida que los gobiernos locales elevan las tasas impositivas para financiar los servicios. En la mayoría de las áreas metropolitanas estadounidenses, los impuestos sobre la propiedad han aumentado del 3 al 5% anualmente durante la última década. En una casa de $500.000 que paga $5.500 inicialmente, un aumento anual del 4% resulta en una factura de impuestos de $12.179 después de 20 años. En una casa de $300.000 que paga $3.300 inicialmente, el mismo aumento anual del 4% resulta en una factura de impuestos de $7.307 después de 20 años. La diferencia anual crece de $2.200 inicialmente a $4.872 después de 20 años. La diferencia acumulada durante 20 años supera los $70.000. Los impuestos sobre la propiedad son el costo que nunca deja de crecer. Cuanto más grande sea la casa que compren, mayor será la base impositiva a la que se comprometen durante el tiempo que sean propietarias de la propiedad. El sexto y más poderoso mecanismo es el costo de oportunidad compuesto. Cada mecanismo que he descrito hasta ahora tiene un costo directo, pero la verdadera destrucción de riqueza ocurre en los rendimientos de inversión que nunca se materializan. Permítanme recorrer el cálculo completo del costo de oportunidad para Kevin y María versus James y Patricia durante su periodo de propiedad de 10 años. Pago de hipoteca más alto, $700 mensuales, $8.400 anuales. Impuestos sobre la propiedad más altos, $2.200 anuales en promedio. Seguro más alto, $800 anuales en promedio. Servicios públicos más altos, $2.400 anuales. Mantenimiento más alto, $3.000 anuales. Pago inicial más alto, $40.000 por adelantado. Diferencial de costo anual total, $16.800 más los $40.000 del pago inicial. Si James y Patricia invirtieron esa diferencia de $40.000 en el pago inicial con rendimientos del 8%, creció a $86.366 durante 10 años. Si invirtieron la diferencia anual de $16.800 con rendimientos del 8%, se acumuló en $263.200 durante 10 años. Total combinado, $349.566. La elección de Kevin y María de comprar la casa más grande les costó casi $350.000 en acumulación de riqueza en solo 10 años. Permítanme contarles sobre Sara, quien aprendió estas matemáticas demasiado tarde y cuya historia me parte el corazón cada vez que la comparto porque es tan evitable. Sara compró una casa colonial de 4 habitaciones en los suburbios de Boston en 2012 por $580.000. Ganaba $170.000 anuales como gerente de ingeniería de software. El pago de la hipoteca parecía manejable. Se había ganado la casa. Había trabajado duro durante 15 años para poder permitirse algo bonito. Para 2022, Sara tenía 53 años con $210.000 en ahorros para la jubilación. Su casa valía $940.000, pero todavía debía $320.000 en la hipoteca. Sus impuestos sobre la propiedad habían aumentado a $14.000 anuales. Sus costos de mantenimiento promediaban $12.000 anuales. Sus servicios públicos costaban $450 mensuales. Sara hizo los cálculos que debería haber hecho en 2012. Si hubiera comprado un apartamento de $350.000 e invertido la diferencia en los costos de vivienda, habría acumulado aproximadamente $800.000 en sus cuentas de inversión. No tenía $800.000. Tenía $210.000. La brecha entre esos números era su jubilación. Sara ahora planea trabajar hasta los 67 años en lugar de los 60. Tiene una casa hermosa que no puede permitirse dejar y otra década de trabajo por delante. La psicología de las decisiones de vivienda hace que esta trampa sea particularmente insidiosa, mis queridas. Los estadounidenses han sido condicionados a creer que comprar la casa más grande que puedes pagar es un comportamiento financiero responsable. Los agentes de bienes raíces alientan a extenderse para comprar en mejores vecindarios. Los padres aconsejan comprar más espacio del que necesitas porque crecerás para llenarlo. Los medios financieros celebran el capital inmobiliario como la base de la riqueza de la clase media.
Este condicionamiento ignora tres realidades críticas. Primero, el capital inmobiliario es riqueza ilíquida. No puedes gastar el capital inmobiliario sin vender la casa, asumir deuda o mudarte. Está ahí, teóricamente valioso pero prácticamente inaccesible. Las cuentas de inversión, por el contrario, se pueden acceder de manera incremental según sea necesario. Segundo, la apreciación de la vivienda no está garantizada e históricamente queda por detrás de los rendimientos del mercado de valores. Entre 1990 y 2020, los precios de las viviendas en Estados Unidos aumentaron aproximadamente un 4.1% anualmente en promedio. El S&P 500 devolvió aproximadamente un 10.7% anual durante el mismo periodo. Tercero, tienes que vivir en algún lugar. La apreciación en tu residencia principal solo es accesible cuando vendes, y cuando vendes tienes que comprar o alquilar algo más. Permítanme darles orientación específica basada en dónde se encuentran actualmente. Si actualmente están alquilando y considerando comprar, establezcan su presupuesto de vivienda en el 60 al 70% de lo que el banco dice que pueden pagar. El banco calcula el pago máximo que técnicamente pueden sobrevivir. Necesitan calcular el pago que deja espacio para la construcción de riqueza. Si califican para una hipoteca de $500.000, miren casas con precios de $300.000 a $350.000. Si son propietarias actuales que consideran actualizar, ejecuten el cálculo de costo completo antes de tomar cualquier decisión. Sumen la diferencia en el pago de la hipoteca, la diferencia en los impuestos sobre la propiedad, la diferencia en el seguro, la diferencia en los servicios públicos y la diferencia en el mantenimiento. Multipliquen por 12 para obtener el diferencial de costo anual. Proyecten ese diferencial invertido al 8% durante 20 años. El número que calculen es el costo real de la actualización. Decidan si el espacio adicional vale esa cantidad específica en dólares. Si recientemente compraron más casa de la que necesitaban y se reconocen en la historia de Kevin y María, concéntrense en lo que permanece dentro de su control. Resistan la presión de inflación del estilo de vida de llenar cada habitación con muebles caros. Mantengan un presupuesto estricto que priorice las contribuciones de jubilación sobre las mejoras del hogar. James y Patricia no compraron la casa más pequeña porque no podían pagar la más grande. Compraron la casa más pequeña porque entendieron algo que Kevin y María no entendieron. La casa no es el objetivo. La casa es una herramienta que apoya o socava el objetivo real. El objetivo real es la libertad financiera. La capacidad de jubilarse cuando quieran, no cuando se vean obligadas. La capacidad de sobrevivir la pérdida del trabajo sin pánico. La capacidad de ayudar a sus hijos cuando lo necesiten. La capacidad de viajar, experimentar la vida y tomar decisiones basadas en la preferencia en lugar de la necesidad financiera. Una casa más grande socava cada uno de estos objetivos. Absorbe el flujo de caja que financiaría las cuentas de jubilación. Bloquea capital en un activo ilíquido al que no se puede acceder sin interrupción. Crea expectativas de estilo de vida que inflan el gasto en cada otra categoría. Los ancla a una ubicación específica, limitando la flexibilidad de carrera. Se convierte en un peso que debe arrastrarse a través de cada decisión financiera futura. La pareja en la casa modesta tiene opciones. La pareja en la casa estirada tiene obligaciones. Y esa diferencia, mis queridas amigas y amigos, es exactamente la diferencia entre vivir con libertad y vivir con miedo. La casa que Kevin y María viven es hermosa. 4 habitaciones, jardín grande, buen vecindario. Todos los que visitan comentan lo bonita que es. La seguridad financiera que James y Patricia han construido es invisible. Nadie ve el saldo de su cuenta de inversión. Nadie comenta su asignación de fondos indexados. La tranquilidad no aparece en las fotografías. Una familia optimizó por la apariencia. La otra familia optimizó por los resultados. La casa que compren es una declaración sobre lo que valoran. La mayoría de las personas valoran lo que otros pueden ver. Las personas que construyen riqueza valoran lo que otros no pueden ver. Entender esa distinción es donde comienza la transformación financiera. No en tácticas o estrategias o vehículos de inversión específicos. En la claridad fundamental sobre para qué sirve realmente el dinero. Kevin y María no fallaron porque fueran irresponsables. Fallaron porque no entendieron los principios.
Tomaron decisiones que parecían razonables de manera aislada, pero crearon consecuencias devastadoras cuando se compusieron con el tiempo. James y Patricia tuvieron éxito porque entendieron algo que Kevin y María no entendieron. Entendieron que cada decisión financiera existe en relación con cada otra decisión financiera. La casa afecta las contribuciones de jubilación, que afectan el crecimiento de la inversión, que afectan la edad de jubilación, que afecta la vida que realmente llegan a vivir. Cuando tengan 62 años decidiendo si seguir trabajando o empezar a vivir, la cuenta de inversión es lo único que importa. La casa seguirá ahí todavía costando dinero, todavía requiriendo mantenimiento, todavía exigiendo impuestos sobre la propiedad. La pregunta es si tendrán la libertad de disfrutarla o si estarán trabajando para pagarla. Esa pregunta se responde no a los 62, sino a los 38 o 42 o cuando firmen los documentos de hipoteca de una casa más grande de la que necesitan. Elijan cuidadosamente. Las matemáticas nunca mienten. Y las matemáticas favorecen fuertemente la casa más pequeña.